Bueno, seguimos de cerca a México en su actual momento político, electoral, social. Hablaremos de ello en este programa. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí. Hemos invitado a dos especialistas para hablar de los acontecimientos que están marcando esta realidad mexicana. Por un lado, el punto de quiebre para una salida de gobierno que está ya en curso, un último tramo de gobierno del presidente mexicano López Obrador. Presentó este viernes su quinto informe de gobierno, su penúltimo informe de gobierno por un lado. Por otro lado, bueno, ya están echados a andar los caballos, aún con cierta discusión respecto a la legalidad de este proceso, aunque el tribunal, bueno, pues ha validado las convocatorias tanto del bloque opositor como del bloque de Morena y sus aliados para nombrar a quien va a coordinar, por un lado, la defensa de la 4T, y eso lo estamos entendiendo como la definición de la próxima candidatura presidencial, y al mismo tiempo se está lanzando ya pues el nombramiento de quien va a encabezar un frente amplio por México, que también entendemos será la próxima candidata presidencial, que es Xóchitl Gálvez. En el caso de Morena, veremos el próximo miércoles qué resulta de un ejercicio de encuesta, una encuesta madre y 4 encuestas espejo, para definir ahí quién va a coordinar los esfuerzos de defensa de la cuarta transformación que ha promovido el presidente mexicano. Pero bueno, pues se da por sentado que ahí están los tiempos adelantados para definir las candidaturas presidenciales. Así que le agradezco a nuestros invitados que estén aquí para hablar de México. Está Alfonso Zárate, que es un importante analista, es autor de varios libros, uno de ellos, El país de un solo hombre, de Editorial Planeta. Gracias, Alfonso, por estar en el programa y participar. Es un gusto, Carmen. Hernán Gómez Bruera es analista, es especialista en temas políticos, acaba de publicar recientemente un título en Grijalbo, que tiene que ver con traición en Palacio, el negocio de la justicia de la 4T, un libro fuerte del cual, bueno, igual que el de Alfonso, cada cual con su mirada, está planteando el tema de lo que ha ocurrido en este sexenio. Gracias, Hernán, por estar aquí en el programa. Bienvenido. Gracias, Carmen, un gusto, y saludos a Alfonso también. A los dos, gracias. Bueno, propongo, Alfonso, un arranque contigo sobre qué está jugándose en México, cuál es la dimensión de cosas que están en este momento ocurriendo. ¿Cuál es tu análisis, Alfonso? Yo diría que, en primer lugar, lo que hemos experimentado en los últimos 5 años, esto que el presidente llama la cuarta transformación, ha tenido una serie de acciones muy constructivas, muy positivas. Mencionaré desde luego el caso de los incrementos a los salarios mínimos y medios, la prestación de las vacaciones, la pensión para los adultos mayores, el combate a la evasión fiscal, eliminar la facultad de condonar impuestos, etcétera, en la parte luminosa de este gobierno. Y por el otro lado, una serie de saldos muy negativos. Yo diría lo más significativo es el terrible avance de las bandas criminales que dominan cada vez más territorios y que son cada vez más brutales, más violentas ante una incapacidad del gobierno de poder contenerlas y replegarlas. Y desde luego otro aspecto que me parece muy censurable es la manera en que se le ha entregado a las Fuerzas Armadas tanto poder y tantos negocios. En un primer corte mencionaría esos aspectos del claroscuro de esta administración, que está a unos días de entrar ya en el último año de su gestión. Hernán Gómez Bruera, ¿qué ves tú? Creo que el gobierno de López Obrador va a quedar durante muchos años marcado en la historia de México. Todavía creo que es pronto para evaluar muchas cosas, pero aunado a lo que destaca Alfonso, a los logros que él menciona, con los cuales coincido, yo creo que también hemos visto un cambio de paradigma y un cambio político y cultural de mucha envergadura. Me parece que en México hay cosas que antes eran normales y que hoy no lo son tanto.
Creo que no nos habíamos hecho conscientes del clasismo, del racismo que existe en nuestra sociedad, y creo que el presidente López Obrador ha puesto estos temas sobre la mesa de una manera que va a marcar un antes y un después. También creo que la forma en la que se conducían los políticos y la clase política en general va a cambiar en México después de este gobierno. Hay una serie de modos de actuar que eran muy comunes en la clase política, que ya no los vamos a ver, o que por lo menos se van a volver inaceptables. Yo no me imagino, por ejemplo, que llegue un presidente y que vuelva a comprar un avión presidencial como el que teníamos. Yo no me imagino que esta cultura del dispendio en la que vivían los funcionarios públicos regrese tan fácilmente. Creo que hay muchos cambios que que han sido muy importantes. Ha sido, me parece a mí, en muchos sentidos, un sexenio de destrucción. Hay destrucción para bien y a veces hay destrucción para mal. Ha sido una hecatombe este gobierno. Ha sido una bomba en muchos sentidos. Y creo que va a haber en los próximos sexenios que hacer un trabajo también, pues de ir recomponiendo, de ir suturando, de corregir algunas cosas, porque sí creo que muchos de los cambios que hemos visto han sido muy acelerados, muy rápidos, a veces sin pensarse muy bien, sin diagnosticarse previamente hasta dónde se quiere llegar y por qué y cómo. Han sido de pronto, creo que los cambios que hemos vivido no, ni siquiera hemos tenido tiempo de dimensionar los cambios, de discutirlos a profundidad. Son muchas cosas que han pasado al mismo tiempo. Por eso creo que es un gobierno que todavía es difícil evaluar porque lo estamos viviendo, pero estoy seguro que va a marcar un antes y un después en México en muchos sentidos, Carmen. Bueno, aquí se puede hablar de claroscuros, efectivamente. Después de la pausa, Alfonso Hernán, retomemos el hilo de las cosas. Lamentablemente tenemos poco tiempo en este programa porque media hora no alcanza nunca para los temas, pero de lo que les propongo también detenernos tiene que ver con ya el ejercicio de transferencia de poder. Es el balance o ya casi el balance o el inicio del balance del gobierno de López Obrador y lo que está mostrándose hacia el futuro. Por lo pronto, ya los mecanismos que se están utilizando para definir lo que todo mundo entiende serán las candidaturas presidenciales, aún fuera de los tiempos legales, tiene que ver con lo que sucedió este fin de semana con Xóchitl Gálvez y desde el viernes en el Congreso y su lanzamiento ya en esta manifestación del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, y por otro lado ya lo que se anuncia por parte de Morena respecto a la encuesta que va a definir de aquí al miércoles a la figura que se entiende va incluso a recibir simbólicamente el bastón de mando de manos del presidente López Obrador, no como presidente, sino como líder del movimiento Morena, que estará ahora pues encargado a quien sigue. Déjenme hacer una pausa y volvemos con ustedes. Rey Rodríguez nos presenta las informaciones de lo último que ha pasado. Semana crucial para el oficialista Partido Regeneración Nacional, cuya dirigencia ha asegurado que será este miércoles cuando se conozcan los resultados de su encuesta interna y de las otras 4 encuestas espejo propuestas por los 6 aspirantes a la candidatura presidencial de Morena rumbo a las elecciones de 2024. Inicialmente la operación estaba programada para que concluyera el domingo, pero se amplió hasta este lunes por acuerdo de la Comisión de Elecciones del partido debido a ciertas complicaciones que se reportaron al inicio del ejercicio. Escuchemos. El próximo martes 5 y miércoles 6 se iniciará la apertura de urnas y el conteo final con toda transparencia y tal como lo acordó el Consejo Nacional, tendremos resultados el 6 de septiembre. No hay ni habrá resultados parciales. Hasta ahora, la ex jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, marcha a la cabeza de la mayoría de las encuestas, seguida por el ex canciller mexicano Marcelo Ebrard. Los otros que están en la contienda son el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el senador con licencia, Ricardo Monreal, y por los partidos aliados,
Eduardo Fernández Noroña del PT y Manuel Velasco del Verde Ecologista. Y este lunes, en su conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a anunciar lo que hará este próximo miércoles cuando se conozcan los resultados de la encuesta de Morena. Yo voy a entregar el bastón de mando del movimiento de transformación. Creo que sí, pasado mañana entrego el bastón de mando a quien gane la encuesta. Algunos analistas creen que lo importante será conocer si después del miércoles el partido Morena puede mantener su unidad de cara a las presidenciales de 2024 o si una inconformidad con los resultados en las encuestas sería motivo para provocar una posible ruptura al interior de Morena. Si las encuestas espejo ratifican lo que dice la encuesta madre, digamos, yo vería que sería muy difícil que pudiera impugnarse razonablemente este proceso. De cualquier manera, será este miércoles cuando se conozca cuál de los 6 aspirantes de Morena será el elegido para competir con la senadora panista Xóchitl Gálvez, quien se convirtió en la abanderada del opositor Frente Amplio por México, una coalición formada por los partidos PAN, PRI y PRD, y cuyo proceso interno para elegir a su abanderado finalizó la semana pasada. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Bueno, regresamos. Alfonso Zárate, Hernán Gómez Bruera, en este momento analizando la situación en México. Ya vimos con Rey Rodríguez pues este informe sobre lo que pasó con Xóchitl Gálvez y lo que está perfilándose para una encuesta. Alfonso Zárate, ¿dónde anda parado México con estos ejercicios que lo que están mostrando es una manera de procesar lo que va a ser la disputa de poder por la presidencia mexicana? Yo creo que hay una larguísima tradición en México en materia de sucesión presidencial a la que se conoce popularmente como el dedazo. Y esto ha ido ocurriendo a lo largo de los lustros, a lo largo de las décadas. En algunos casos, algún presidente ha utilizado algún mecanismo relativamente novedoso para encubrir lo que es, al final de cuentas, la decisión del presidente de la República. Claro, no quiero decir que el presidente, de una manera libérrima, escogiera a su sucesor, ni siquiera en los años de gran poder, como el caso de Obregón, que tenía que consultar a los principales jefes militares, o lo mismo haría el general Lázaro Cárdenas. Es decir, siempre ha habido factores de contrapeso a los que debe de escuchar el presidente convertido en el supremo elector. Sin embargo, creo que esta ocasión, en lo que toca a Morena, el presidente de la República fue preparando, cuando menos con 2 años de anticipación, quién sería su sucesora. Y desde luego la clase política morenista ha leído bien al presidente, así que, hay una enorme simulación para ocultar el gran dedo del señor. Y en el caso de las oposiciones, creo que en un primer momento había más de 13 personas que levantaban la mano y creo que ninguna de ellas tenía esta magia que se llama carisma, que les permite conectar con el elector. Y entonces el presidente se saboreaba ante la posibilidad de que el candidato del Frente Amplio por México fuera Santiago Krill o que fuera José Ángel Gurría, al que descalificaría como el ángel de la dependencia, etcétera. Y de repente irrumpe Xóchitl Gálvez y creo que en ese momento modifica totalmente el tablero. Y me parece también interesante la manera en que las oposiciones lograron construir una manera de llegar a la designación de la coordinadora a través de un método que, por cierto, propuso un grupo mayoritariamente de ciudadanos sin partido y que resultó muy interesante con los distintos filtros que estableció. Lamentablemente no concluyeron como debió haber sido el día de ayer, pero creo que de cualquier manera el procedimiento
puede sentar un precedente para los partidos y creo que Xochitl le mueve totalmente el diseño de la sucesión al presidente López Obrador. Hernán Gómez Bruera, ¿qué es lo que tú ves en todo esto? Bueno, no creo que el factor Xochitl vaya a mover el tablero político, ni mucho menos. Y menos después de ver lo que fue su abortado proceso interno. Lo que hemos visto, y yo he sido crítico, muy crítico del proceso interno de Morena y he señalado muchas de sus deficiencias, pero realmente no esperaba que el proceso del Frente Amplio por México fuese a ser peor que el de Morena. Y creo que lo ha sido, porque a ver, tú no puedes, Carmen, definir las reglas de un juego político y cambiarlas a la mitad a conveniencia y a contentillo. Si el acuerdo que se hizo desde el principio, y así fue, era que el día domingo por la noche, el día 3 de septiembre, se iba a hacer una encuesta, una consulta, y por la noche de ese día se iba a sacar un sobre que iba a tener el resultado de una encuesta. Así estaba establecido, los tiempos y el mecanismo, muy claro. Nos lo vendieron como un proceso ejemplar, como un proceso sin precedentes, y cuando vieron que el triunfo de Xochitl estaba comprometido y que probablemente Beatriz Paredes podría haberle ganado, no lo sabemos y no lo sabremos nunca, pero de eso se trata una democracia, de que haya incertidumbre. Ellos decidieron acabar con la incertidumbre y resolverlo en un acuerdo entre 3 dirigentes políticos. Si de un lado tenemos un dedazo de una persona, que no es el dedazo de antes, no es el dedazo estilo PRI, pero digamos, si en un lugar es uno el que decide, pues en el otro fueron 3. Y quizás unos cuantos grupos de interés que ya habían decidido que querían que la candidata fuera Xochitl Gálvez. Entonces, yo creo que llega con una media victoria Xochitl. No es la gran victoria que le hubiera dado un fuerte respaldo. No hubo ayer en el Ángel de la Independencia, yo estuve ahí, no fue una participación muy numerosa, no estaba atiborrado de gente eso, y me llamó mucho la atención cómo la gente que estaba ahí, que yo pude entrevistar, culpaban a Morena de su abortado proceso interno, y decían, es que nos querían sabotear, entonces por eso tuvimos que suspender el proceso. Yo creo que esta candidatura del Frente llega guanga, y que llega débil, y no llega en condiciones de competir seriamente con la, pues probablemente o casi inminente candidatura de Claudia Sheinbaum. Déjenme hacer una pausa y regresamos en la parte final para escucharte, Alfonso, para cerrar, Hernán. Regresamos con ustedes. Se nos acabó el tiempo y bueno, desde luego faltaron muchísimos temas y seguir abordando lo que están haciendo los dos en su análisis. Nos vamos, Hernán Gómez Bruera, ¿cómo te despides brevemente? Híjole, son tiempos de muchísima actividad política, esta sucesión adelantada que determinó el presidente, pues va a hacer que este proceso sea largo. De aquí a la elección de 2024 hay un camino digamos, sinuoso por recorrer, tiempos políticos, tiempos de mucha actividad política, y bueno, seguramente habrá sorpresas, porque en política, pues no todo se puede pronosticar con la exactitud que a veces quisiéramos. Seguramente habrá sorpresas en el camino y pues ya las estaremos comentando. Venga, Alfonso Zárate, ¿cómo cierras el programa? Yo creo que a diferencia de lo que dice Hernán, absolutamente la irrupción de Xochitl le movió el tablero al presidente de la República. No solo se lo movió, sino que le quitó la sonrisa burlona que tenía unos meses antes y la convirtió en mueca. No fue un aborto este proceso, fue un gran avance democrático, y hay que recordar nada menos que el candidato del PAN era Santiago Krill, que el candidato del PRI era Beatriz Paredes. Por lo tanto, creo que lo que las encuestas mostraron hasta antes del domingo era una abrumadora mayoría por Xochitl. Sí creo que los recursos políticos, judiciales, políticos, están a favor de Morena, pero creo que la presencia de una candidata vigorosa, echada para adelante, con fuerza, con trayectoria, va a poder inclinar la balanza de una manera distinta. Hoy lo que
La absoluta certidumbre del triunfo de Morena se convierte en una enorme interrogante. Eso diría yo. Pues ahí quedan los análisis contrastados de ambos. Estamos observando efectivamente estos puntos de vista diferentes respecto a lo que puede venir en México para 2024. Así que bueno, seguiremos hablando. Hernán, gracias por estar aquí esta noche. Gracias, Carmen. Alfonso, gracias por estar aquí. Gracias a ti y saludos, Hernán. A los dos, gracias. Seguiremos hablando del tema, por supuesto. Gracias por estar aquí y hasta mañana. Somos CNN, el líder mundial en noticias.